Ok, vamos a abrir nuestros libros, el material que les mandé de la clase. Como les comenté en el mensaje de WhatsApp, voy a seguir dándoles más material mientras avance la clase, pero tienen suficiente para pues, las primeras semanas, ¿ok? En página 4, ahí tienen los contenidos. Creo que ustedes tienen hasta página 37, 38 y también los apéndices que tienen información que van a estar leyendo, diferentes artículos y otras cosas que he añadido a la clase. El calendario en página 5 no se ha rellenado completamente porque todavía hay 2 o 3 fechas que no estoy muy seguro, pero en las primeras semanas ya tengo bien establecidas las fechas. Entonces, hoy es el 8 de octubre, vamos a ver introducción. Y si no han leído apéndice 3, que es introducción por Douglas Moo, del comentario bíblico, nuevo comentario bíblico siglo XXI. Es un comentario sobre toda la Biblia y la sección sobre el libro de Romanos fue escrito por Moo. Voy a hablar más de él en un momento. Y entonces ahí en apéndice 3 tiene su capítulo, su introducción al libro de Romanos. Entonces para la próxima semana la tarea será apéndice 5. Ahora, es un artículo bastante largo y algo complicado, no es muy sencillo. Entonces, no es necesario que lo lean todo para la próxima clase. Es un resumen de la teología del libro de Romanos. Entonces, si quieren tomar más tiempo, está bien. Pero cuando puedan leerlo, sería bueno leerlo. Ok, entonces, ¿se explica bien lo de la tarea? ¿Está bien? ¿No? Ok, siguiente página es plan de estudios. El objetivo general, que el alumno entienda el argumento, el mensaje y la teología de Romanos. Entonces, cada una de esas palabras es importante, especialmente la palabra argumento. La suposición básica es que cada libro de la Biblia, y especialmente las epístolas, tiene un flujo lógico, un argumento que se desarrolla a través del libro. Y cada párrafo, cada versículo, cada sección se encuentra en ese argumento. Entonces, para entender cualquier pasaje, cualquier capítulo, cualquier versículo del libro, es importante cómo cabe en el argumento del libro. Entonces vamos a ir pasaje por pasaje, párrafo por párrafo, analizando, buscando entender el mensaje que Pablo quiso comunicarnos en el libro. ¿Okay? Y al hacer esto vamos a entender lo que es su mensaje y podríamos decir mensajes, porque hay varias cosas, como vamos a ver hoy, que Pablo quería comunicar, y la teología de Romanos. ¿Con qué finalidad? Bueno, de obtener un conocimiento que le permita usar tal conocimiento en su desarrollo espiritual, personal y ministerial. Y entonces espero que ustedes lleguen a amar el libro de Romanos como yo lo amo. Es precioso y lo he enseñado por muchos años y mi deseo es que este libro más y más que llegue de ser parte de mi formación espiritual, que pueda yo pensar los pensamientos de Pablo, pueda yo pensar los pensamientos de Dios después de él por haber estudiado ese libro. Ok. Material de la clase, ya tienen el libro, exposición de Romanos. Tenemos 2 proyectos que queremos realizar. Uno es hacer un análisis de los párrafos del libro de Romanos y yo creo que la próxima semana voy a hablar un poquito de eso.
Y también planear una serie debe ser sermones, de sermones sobre el libro de Romanos. El punto no es escribir sermones, el punto es desarrollar un plan para una serie de predicaciones expositivas sobre el libro de Romanos. Y probablemente va a incluir, sí va a incluir una división del libro en secciones, quizá en párrafos pequeños, o si quiere que sea una serie más breve de las secciones más grandes, por lo menos va a tener una descripción de lo que sería la proposición de cada sermón y lo que quieren lograr por medio de ese sermón. Y la idea es que yo quiero ayudarles a prepararse para predicar una serie de predicaciones expositivas del libro de Romanos. Y eso también va a reflejar el conocimiento que han logrado en la clase. Tarea número 1, lectura de Romanos. Leerá la carta de Romanos cada semana, si es posible. Okay. Más o menos tarda hora y media, creo, para leer el libro. Entonces, si tienen una audio Biblia o algo así que pueden usar, eso estaría bien. Pero la idea es que estén leyendo mientras avanzamos en la clase. ¿Okay? Número 2, memorizar el contenido de los capítulos en apéndice 1. Vamos a página A2, que es el apéndice 1, página A2 en el material, en el libro. Y ahí tenemos unas tablas que tienen el contenido de los capítulos. Entonces, en capítulo 1, es A2, en capítulo 1 empieza con el saludo, el deseo de Pablo de visitar a Roma, etc. Y no les voy a dar exámenes. Acabo de enseñar esta clase en el seminario de Lacey, el seminario bautista aquí en la ciudad, y era una clase intensiva y cada mañana teníamos exámenes sobre el contenido del capítulo. Y mi deseo es que mis alumnos, cuando piensan en el libro de Romanos, saben más o menos qué contiene cada capítulo. Entonces, les daría un examen, por ejemplo, y haría una pregunta. ¿Dónde habla Pablo de que somos esclavos de la justicia? Okay. Bueno, capítulo 6, okay. Quiero que sepan eso. O la incredulidad de los judíos, capítulo 10. Okay. Entonces, quisiera que ustedes memorizaran esta tabla. Lo más fácil sería hacer un capítulo cada clase o algo así. Okay. Entonces, eso no será muy complicado. Espero que cuando ya terminemos la clase, si escuchan un versículo, una frase del libro de Romanos, van a poder decir, oh, eso está ahí en capítulo 2. O si alguien te preguntara, ¿de qué habla Pablo en Romanos 5? Van a saber que él empieza ahí hablando de los beneficios de nuestra justificación y de los dos representantes, Adán y Cristo, como representantes de la humanidad. ¿Okay? Regresando a página 6, entonces, leer, número 3 de la tarea, leer las lecturas asignadas por el profesor. Y la verdad es que no van a ser muchos. Déjame comentar un poco sobre lo que van a estar leyendo. Primero, hay un comentario sobre Romanos por el autor, el doctor Douglas Moo. Como pueden ver, es bastante grande. Este comentario, no sé cuánto tiempo tiene en español, pero no mucho tiempo. Pero este es mi comentario bíblico favorito de cualquier libro de la Biblia. Por años he usado este libro en inglés y me gusta mucho. De hecho, lo que van a ver es que él es mi maestro de Romanos. He aprendido mucho de él. Lo que yo digo en mis clases, pues coincide mucho con él. Y el bosquejo que vamos a usar, está ahí aquí en la pared, también viene de él. Él tiene comentarios sobre Romanos en otros formatos. Tiene uno que salió en el comentario
Bíblico Nueva Versión Internacional, que es más o menos este comentario, pero más breve, como la mitad. Entonces, eso es mucho más accesible, más barato. Entonces, se puede encontrar a veces en librerías cristianas, no en Oaxaca, pero en otros lugares, y también en Amazon se encuentra ahí. Y creo que está disponible en Kindle. No estoy seguro de eso, pero creo que sí. ¿Okay? No van a tener que leer de eso, pero lo que vamos a hacer es también hacer lecturas de este libro, Fundamentos de la Fe Cristiana, por un autor que se llama James Montgomery Boice. Y es un libro, más o menos es un libro de teología sistemática, pero cada capítulo, la verdad es que originalmente fue un sermón. Entonces, él predicó por varios años en su iglesia en Filadelfia, ya se ha muerto, ya no vive él, pero era un pastor muy conocido. Entonces, son clases sobre la teología sistemática y vamos a leer varios capítulos de este libro que coinciden con temas que vamos a estar viendo en el libro de Romanos. ¿Okay? Son sencillos, o sea, no son como muchos de los teologías sistemáticas fueron preparados para laicos en la iglesia, pero son bastante buenos. Entonces, ¿cómo se llama? El calendario, ahí vamos a añadir más capítulos de este libro, pero como pueden ver, para el 22 de octubre van a tener que leer capítulo 42 de Boice, que habla de la justificación por la fe. El 29 de octubre van a leer capítulo 43, justificación también por la fe, el lugar de las obras. En el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ustedes creo que pusieron ahí un PDF de ese libro que encontraron, entonces ahí también pueden leerlo. ¿Ok? Y prepárense para el examen final. No creo que vamos a tener examen final aquí. Si quieren, pueden. Les puedo dar el examen que les di en Lacey. Número 4, si me lo brinqué, hacer el análisis de los párrafos de Romanos, y de eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del plan de estudios? ¿Ok? No sé exactamente cuántas semanas va a tardar la clase. Como dije, acabo de dar esta clase en el seminario aquí y fue una clase intensiva una semana, pero fue 30 horas. Entonces, eso sería más o menos 15 semanas de clase que nos llevaría hasta fines de enero. Entonces, probablemente más o menos hasta este momento. ¿Ok? Mi plan estamos grabando la clase, el plan es subir la clase al internet en los próximos 2 o 3 días. Entonces, si alguien no pueda estar un día de clase antes de la próxima clase, sería bueno escuchar o ver la clase en línea, o sea, bajarlo en el internet. Y todavía no estoy seguro si lo voy a poner en YouTube o simplemente mandarles un enlace o no sé lo que voy a hacer, pero estará ahí disponible. ¿Ok? Entonces, si no pueden estar para una clase, no se desaniman. Ok, hermanos, ¿listos para entrar en la introducción? Muy bien. ¿Alguna pregunta, Joel, Josué? ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Muy bien. Ok, introducción general. Vamos a verla. Voy a compartir un PowerPoint. Okay. Muy bien. Introducción general. Ok, primero, autoría. Okay, ¿quién escribió el libro de Romanos? Bueno, no tenemos que hablar mucho de eso. El libro claramente dice que es Pablo, pero históricamente muy pocos han negado eso. No sé si ustedes saben, pero eruditos críticos, o sea, no cristianos, a veces niegan
la autoría de unas de las epístolas de Pablo, pero casi todo el mundo reconoce que Pablo fue el autor de Romanos. Él tenía puede decir, secretario que escribió el libro. Su nombre es Tercio. ¿Verdad? Romanos 16:22 dijo, yo, Tercio, que escribo esta carta. Pero yo pensé que Pablo escribió la carta. ¿Por qué dice Tercio que yo escribí esta carta? Bueno, está él escribiendo lo que Pablo le dice. ¿Okay? Entonces, los saludo en el Señor. ¿Okay? Entonces, autoría. ¿Cómo funciona eso? Autoría. Segundo, la iglesia en Roma. Nos va a ser importante entender algo acerca de la iglesia en Roma. ¿Por qué? Bueno, porque por entender algo de los receptores, la audiencia de la carta, vamos a poder entender mejor lo que Pablo quiere comunicarnos. Entonces, ¿cómo podemos saber algo de ellos? Bueno, varias cosas. Primero, el libro mismo, ¿verdad? Por leer el libro podemos sacar bastante información acerca de ellos. Una pregunta que siempre tengo cuando leo una carta como Romanos es, ¿quiénes eran? ¿Por qué necesitaban esta carta? Lo que vamos a ver es que el autor de cada carta del Nuevo Testamento escribió su carta a una audiencia muy específica con un propósito muy específico. Entonces, nos es importante entender algo acerca de ese propósito. ¿Okay? Entonces, varias preguntas aquí. ¿Cómo fue fundada la iglesia en Roma? ¿Cómo fue fundada? Bueno, hay una tradición en la iglesia, de la iglesia primitiva que dice que Pablo y Pedro fundaron la iglesia. Eso es una tradición. Ahora, un comentario acerca de las tradiciones de la iglesia primitiva. Normalmente esas tradiciones vienen de diferentes autores de los primeros siglos de la iglesia que escribieron a veces comentarios, a veces cartas a gente, amigos, y allí tenían información, comunicaron información. Y yo diría que normalmente esa información es confiable. O sea, normalmente cuando encontramos algo en la historia de la iglesia primitiva, algo de información, podemos confiar en esa información. Pero la información en la historia no es inspirada, que es la única cosa que es inspirada. El texto, la palabra de Dios. Entonces, si no coincide lo que tenemos en la Biblia con la tradición, tenemos que rechazar la tradición. Bueno, según Romanos, Pablo nunca había ido a Roma cuando él escribió la carta. Entonces, es imposible que Pablo fue el fundador. También sabemos que Pedro estaba en Jerusalén por lo menos hasta 49 o 50 después de Cristo, en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Y lo que vamos a ver en un momento es que es claro que el libro de Romanos fue escrito la iglesia fue fundada antes de eso. Entonces no es probable, no es posible que Pablo y Pedro fueron los fundadores. Entonces, ¿cómo se fundó? Si ellos no fueron a Roma para fundar la iglesia. Bueno, probablemente el evangelio fue introducido en Roma después de Pentecostés. ¿Okay? Pentecostés es lo que va en el espacio. Hechos 2:10 indica que judíos y prosélitos de Roma llegaron a Jerusalén el día de Pentecostés. Entonces ellos estaban ahí, escucharon el evangelio. Es muy probable que algunos ciudadanías de la ciudad de Roma se convirtieron a Cristo en ese momento. La historia secular indica que en el año 49 después de Cristo había un grupo grande de cristianos judíos en Roma. Varias fuentes de la historia, que no era un grupo pequeño ya en el año 49. Ambrosiaster, un escritor cristiano del siglo IV, dijo que los romanos, esto es un ejemplo de tradición que nos llega por medio de la historia acerca de la iglesia primitiva o acerca de eventos en el primer siglo. Entonces, él es un escritor, un historiador o escritor cristiano del siglo IV. Entonces, varios
años después, pero él dijo que los romanos han recibido la fe de Cristo, pero no según el rito judío, sin ver algún de las señales u obras grandes o ninguno de ¿quién? Los apóstoles. Entonces, eso parece indicar que la iglesia no fue fundada por ningún apóstol. Entonces, sí tiene sentido que llegaron cristianos de Jerusalén después de Pentecostés, compartieron su fe, como siempre pasaba con los nuevos creyentes, con su familia, con sus vecinos ahí en Roma, y así se estableció la iglesia. Okay. Bien, segunda pregunta. ¿Era una iglesia judía o una iglesia gentil? ¿Okay? ¿Era una iglesia judía o una iglesia gentil? ¿Okay? Aquí podemos sacar evidencia de varias fuentes. ¿Okay? Uno es evidencia interna. ¿Okay? ¿Qué significa evidencia interna? Que viene del libro mismo. ¿Okay? Bueno, número uno, la iglesia tenía un grupo judío significativo. Si leemos el libro de Romanos, nos damos cuenta que hay un grupo de judíos ahí en la iglesia. ¿Okay? Capítulo 16, por ejemplo. ¿Qué tenemos en capítulo 16? Ahí termina Pablo con saludos, ¿verdad? Y ahí menciona varios nombres judíos y los saluda como parientes. ¿Okay? Entonces sí habían cristianos judíos ahí en la iglesia en Roma. Capítulo 2, otro ejemplo. Capítulo 2 habla directamente a los judíos. Versículo 17 dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley. Entonces parece que está hablando ahí específicamente a quién, a judíos. ¿Okay? Capítulo 7, versículos 1 y 4, indica que sus lectores son judíos que antes eran bajo de la ley. Capítulo número 4, él habla en capítulo 4 de Abraham como nuestro padre según la carne. Número 5, mucho del libro habla de asuntos judíos. Y vamos a ver, de hecho, que la identidad de los judíos y los gentiles en el plan de Dios es una parte muy importante en el libro de Romanos. ¿Okay? Número 2, la iglesia también tenía un grupo grande de gentiles. Eso también podemos ver si leemos el libro cuidadosamente. Capítulo 1 especialmente nos ayuda con esta verdad. 1, 5 y 6. ¿Alguien que lea 1, 5 y 6? Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Okay. ¿Quiénes están incluidos ahí, entonces? Los gentiles, los representantes de las naciones. Okay. Y él varias veces se dirige directamente a los gentiles. Por ejemplo, en 11:13, él dice, me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Y él sigue hablando en ese capítulo en la segunda persona. Ustedes, hablando a los gentiles. Entonces número 3, podemos concluir que es una iglesia mixta. Es una iglesia mixta con una mayoría gentil. Y eso va a ser muy importante. Parece que sí había un grupo significativo, un grupo importante ahí de judíos, pero especialmente era una iglesia gentil. Mira lo que dice en capítulo 1, versículo 13. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Y muchas veces vamos a darnos cuenta de eso, que es un grupo grande de gentiles especialmente. Y podemos ver, yo creo que podemos ver eso más claramente en capítulo 14, donde Pablo abarca un asunto, una división en la iglesia sobre asuntos de rituales judíos. Y ahí vamos a ver que él dirija la mayoría de su atención a los gentiles en ese capítulo.
Y en las secciones más grandes, como capítulos 1 al 3, capítulos 9 al 11, 14 y 15 también, se dirijan muy específicamente a los cristianos gentiles ahí. ¿Ok? Entonces, número 3 en página 8, inciso 3, aunque la iglesia hubiera comenzado como una iglesia judía, ¿okay? ¿Por qué digo eso? Probablemente comenzó como una iglesia judía. ¿Por qué? Porque los prosélitos, probablemente lo que estaban en Pentecostés, Okay. pues eran judíos, ¿no? Si regresaron Okay. a Roma, pues yo creo que llegaron principalmente a la ciudad. Okay. Sí, los prosélitos son gentiles que adoran a Dios como judíos, pero también habían ahí, según Hechos 2, judíos en Pentecostés. Entonces ellos regresaron y más naturalmente hubieran compartido el evangelio con los judíos. Entonces parece que la iglesia comenzó, como todas las iglesias del Nuevo Testamento, con un grupo de judíos, pero en tiempo el grupo de gentiles creció. ¿Okay? Evidencia externa, inciso B, evidencia externa. ¿Okay? En el primer siglo, los judíos constituían una gran parte de la ciudadanía de Roma. ¿Okay? Los historiadores creen que habían entre 40 y 50 mil judíos ahí en Roma. Muchos judíos, no era un grupo pequeño. Okay. En 62 antes de Cristo, o sea, 100 años antes, Pompeyo había traído muchos cautivos judíos a Roma cuando él conquistó a Jerusalén. Y por la dispersión de los judíos en todo el mundo, era muy natural que muchos llegaron a la ciudad capital del imperio. ¿Okay? Entonces, un grupo grande de judíos ahí. Número 2, inciso 2, la expulsión de los judíos en Roma. Eso es algo muy interesante. ¿Okay? La expulsión de los judíos de Roma. Suetonio, el historiador romano, en su libro La vida de Claudio, dice que en el año 49, muy importante, en el año 49 después de Cristo, estamos hablando de más o menos 20 años después de la muerte de Jesucristo, poco menos, ¿verdad? Claudio expulsó a los judíos de Roma. Entonces, algo pasó ahí que causó que todos los judíos de Roma, ¿y cuántos eran? O sea, 40, 50 mil, fueron expulsados de la ciudad de Roma. Según él, la causa fue unos disturbios a causa de una persona que él llamó Crestus. Y casi todos historiadores seculares como cristianos creen que Crestus es ¿quién? Es Cristo. Y la suposición es que por diferencias entre los judíos ortodoxos, puede decir, y los judíos cristianos, hubo pleitos, hubo debate entre ellos y un disturbio, y por resultados, Claudio expulsó a los judíos. Eso parece indicar que había un grupo grande de judíos cristianos, ¿verdad? Si fue suficientemente grande para causar la expulsión de los judíos de la ciudad, obviamente era un grupo grande. Sin duda, la expulsión de los judíos hubiera tenido, debe ser, un efecto significativo sobre la iglesia. Okay. O sea, piensa, si empezó como una iglesia judía, okay, pero también se aumentó el grupo de gentiles ahí, una iglesia mixta, pero si de repente todos los judíos en la iglesia desaparecen, ¿cómo hubiera afectado esa iglesia en Roma? Okay. Entonces, un resumen, inciso C. Y ustedes que toman muchas clases conmigo han escuchado esta palabra muchas veces. Una reconstrucción histórica. ¿Y qué es una reconstrucción histórica? Es un atento de tomar los datos y llegar a un entendimiento de la situación de la iglesia en el tiempo en que el autor escribió su carta. Entonces, por hacer la reconstrucción histórica, eso nos va a ayudar mucho cuando llegamos a ciertos pasajes en el libro. ¿Okay?
Entonces, como una reconstrucción, ¿qué podemos decir? Bueno, número 1, inciso 1, conversos de Pentecostés regresaron a Roma. Ellos compartieron el evangelio, probablemente, como era la costumbre, primeramente, ¿dónde? En las sinagogas, con sus amigos, con su familia, y una iglesia, o quizá varias iglesias en casas, fueron fundadas. La presencia de cristianos causó tensión y conflicto en la comunidad judía. Parece que el grupo creció, y esa tensión llegó a un clímax en 49 y resultó en la expulsión de los judíos de Roma. ¿Alguien puede leer, por favor, Hechos 18, 1 al 3? Hechos 18, 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Okay. ¿Por qué habían salido Aquila y Priscila de Roma? Porque Claudio, entonces aquí este pasaje confirma lo que dijo el historiador secular Suetonio, que los judíos fueron expulsados de Roma. Después de la muerte de Claudio, en 54 después de Cristo, a los judíos se les permitió regresar a Roma. Según Romanos 16:3, Aquila y Priscila habían regresado. Ya cuando Pablo escribió Romanos, ellos ya habían regresado ahí a Roma. Entonces, esa reconstrucción histórica nos ayuda a entender algo acerca de la iglesia y en un momento yo creo que vamos a entender mejor por qué importa eso. Inciso D, la situación posible en la iglesia en Roma. Yo digo posible porque aquí estoy usando mi imaginación un poco, entonces no es inspirado necesariamente. Yo creo que lo que vamos a ver en el libro a través de la clase va a confirmar por lo menos algunas de las suposiciones aquí. Número 1, la expulsión de los judíos hubiera tenido un impacto enorme sobre la iglesia de Roma. De repente se convirtió en una iglesia gentil, o sea, sin judíos. Probablemente algunos de los judíos eran líderes en la iglesia ahí en Roma. En los años que siguieron, la iglesia creció y se hizo más y más gentil. O sea, cuando Pablo ya escribió el libro unos años, 3, 4 años después de Romanos, ya la iglesia era bastante gentil. ¿A qué se debe esa mayoría de gentiles? Bueno, probablemente la expulsión de los judíos hubiera contribuido por lo menos a eso. Cuando los judíos regresaron, todo se había cambiado. Y punto 4, importante, la tensión resultante entre los cristianos judíos y gentiles es una de las preocupaciones principales de Pablo en el libro. Lo que vamos a ver es que la iglesia en Roma, hermanos, era una iglesia con muchos problemas, especialmente problema de división entre los hermanos judíos y gentiles. Y si nos preguntamos por qué escribió Pablo la carta a la iglesia en Roma, una de las razones principales es para tratar con ese problema de divisiones. Y vamos a ver que no es algo que yo he inventado, es algo que es muy, muy importante en cada sección del libro. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Cómo fue fundada la iglesia? ¿Era una iglesia judía o gentil? ¿Un comentario o pregunta? Sé que ustedes han leído el libro de Romanos, hermano Roberto, me dijiste que has leído todo el verano. ¿Han notado que en cada sección del libro existe esa tensión entre judíos y gentiles? Pablo se dirige a un grupo, luego al otro grupo. ¿Por qué? Porque Pablo está tratando de cumplir algo. Vamos a ver lo que es en un momento. ¿Hay comentarios o preguntas?
¿Qué sabemos entonces? ¿Qué más sabemos de la iglesia en Roma? ¿Qué más sabemos? Bueno, los nombres mencionados en capítulo 16 indican que muchos de los miembros eran esclavos. 14 de los 24 nombres eran nombres comunes de esclavos. Entonces no era una iglesia necesariamente rica, ¿okay? Había mucha gente normal, ¿okay? Judíos, gentiles, pero también esclavos. ¿Okay? Parece que había varias, quizá muchas iglesias en casa. En capítulo 16 también, versículos 5, versículos 14 y 15, Pablo se dirige a personas, dice, menciona un nombre y los que se reúnen en su casa, los que se reúnen en su casa. Entonces no rentaron el Coloseo, ¿cómo se llama? Okay. Ahí en Roma para tener sus cultos, ¿verdad? Sus mega reuniones. Ellos existían en iglesias pequeñas en casa. Y ahí podemos imaginar cómo surgió la situación de división entre judíos y gentiles. Probablemente habían iglesias en casa que eran más judía, iglesias en casa que eran más gentil. ¿Okay? Entonces es una iglesia con mucha variedad, se reunieron en casa y parece que no todos aceptaron a Pablo y su mensaje. Es muy claro cuando leemos el libro que Pablo, en un sentido, está defendiéndose. ¿Okay? Y de hecho, Pablo escribe el libro de Romanos en 55, 57. 5 años después se encuentra en la cárcel en Roma y escribe su carta a los filipenses. Y él describe su situación ahí en Roma. Dice que ahí que hay un problema. Algunos hermanos predican el evangelio porque aman a Pablo y lo apoyan, pero otros lo hacen ¿cómo? Por pretexto, ¿okay? Para oponer a Pablo. Entonces, 5 años después todavía existía una división entre los hermanos en la iglesia en Roma. Todavía había una separación. Y sabiendo lo que sabemos de Romanos, esa división entre los dos grupos probablemente fue una separación entre judíos y gentiles, quienes todavía no estaban muy cómodos con la enseñanza de Pablo. Probablemente los judíos, ¿verdad? Que tenía dificultad con su enseñanza sobre la ley, por ejemplo, y su inclusión de los gentiles. ¿Ok? Bien. ¿Pregunta, comentario? Se pueden servir agua si quieren. Tal vez es obvio, pero no para mí. Eso que dices de eran nombres comunes de esclavos. Yeah. O sea, gente que nacía en esclavitud se les daba ciertos nombres. Sí, o a veces se les dieron nombres cuando se cambiaron. Ajá. Entonces, yo no soy experto en la historia romana, pero en los comentarios muchas veces han hecho investigación y notan los nombres. De hecho, comentarios muy grandes o que tienen mucho detalle, como Mu, citan a autoridades que indican esos nombres. Este nombre fue un nombre muy común de esclavos. ¿Okay? Bien. Hay que entender, ¿verdad? Que en esa cultura era una cultura dividida por clases. O sea, pensamos que es así aquí en Oaxaca, mucho más en aquel tiempo. Entonces el estatus, el estado de alguien dependía mucho de su estado. Entonces obviamente los esclavos se consideraron como gente de muy baja importancia. Y es por eso que el evangelio muchas veces creo les fue tan atractivo. ¿Okay? En el evangelio no hay gentil judío, libre esclavo, mujer, hombre. Todos somos unos en Cristo. Un mensaje bastante atractivo para personas pobres y esclavos. Okay. Número 3, fecha, lugar y fecha de la carta. Lugar y fecha de la carta. Okay. En Romanos 15, Pablo nos da mucha información acerca de sus planes de viaje. Y aquí entramos en lo que para mí es la parte más interesante de la introducción. Vamos a leer este párrafo, Romanos 15, 17 al 29, y vamos a sacar algunas conclusiones muy importantes acerca de Pablo
acerca de sus planes de viaje y quizá alguna información acerca de su relación con la iglesia en Roma. Ya comenté que él no ha ido a Roma, nunca ha estado en Roma. Entonces, ¿por qué está escribiendo Pablo? Eso es importante, una pregunta importante. ¿Por qué está escribiendo Pablo una carta a una iglesia de personas que nunca ha conocido? ¿Qué es su propósito? Y una pregunta que muchas veces hago en las clases, mis clases de exposición es, ¿por qué escribió, en este caso es una carta, ¿por qué escribió Pablo esta carta a esta gente en este momento? ¿Okay? ¿Por qué no escribió el contenido de Filipenses o de Gálatas en esta carta a los romanos? ¿Okay? ¿Por qué escribió a ellos? ¿Okay? ¿Por qué escribió este autor, este material, a esta gente en este momento? Entonces es probable si Pablo hubiera escrito el libro 10 años antes, el contenido hubiera sido muy diferente, porque la situación probablemente era diferente. Entonces, parte de hacer esa reconstrucción histórica es entender lo mejor que podamos, entender la situación del contexto para poder entender la carta. ¿Okay? ¿Alguien que lea, por favor, Romanos 15, 17 al 29? Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de gloria en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada más sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora, voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron la bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Ok, muy bien. Mucha información importante, okay, desde esta sección. Ok, número 1. Pablo está en una transición en su ministerio. Pablo está en una transición en su ministerio. Él dice que ha predicado el Evangelio desde Jerusalén hasta Iliria. La Reina Valera lo dice como así, ilírico. ¿Okay? Entonces, aquí en el mapa tenemos Judea, ¿okay? Muy en la parte este. ¿Okay? Entonces, por aquí está Jerusalén. De ahí comenzó la extensión del Evangelio. Entonces, Pablo dice que ha predicado el Evangelio de Jerusalén y pasamos por todo de lo que es Palestina, luego Siria, ¿okay? Llegando a Asia Menor, ¿okay? Ha ido aquí a Macedonia y Acaya, que es lo que es Grecia, hasta Ilírico. Ilírico es la zona, la región que está aquí arriba de Macedonia, se extiende desde aquí hasta el norte de Italia. Entonces, toda esta sección es ilírico. ¿Okay?
Entonces Pablo dice, mira, en mis años de ministerio he predicado el evangelio en más 8 o 10 años más o menos. Ha predicado el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Okay, entonces, ¿por qué está en una transición? ¿Qué dice Pablo? Ya no tiene lugar donde trabajar. Okay. Entonces, ha predicado en esa región y ya ¿qué quiere hacer? Ir a otra región para predicar el evangelio. Número 2, ahora quiere predicar el evangelio en nuevas regiones, donde Jesús no se conoce. Ahora, ¿había predicado Pablo el evangelio en cada ciudad y pueblo en esta región, en esas regiones? No, él dice que ya había suficientes predicadores, no ministros. Okay. Bien, entonces no, Pablo no fue a cada pueblo. De hecho, parece, cuando leemos el libro de Hechos, su estrategia era ir a los centros comerciales, okay, como Éfeso. Pasó 2 años y medio, casi 3 años en Éfeso predicando el evangelio. Pero Hechos, creo que Hechos 19 nos dice que en ese tiempo, en Éfeso, todos los judíos y gentiles en todo de Asia, ¿okay? Entonces Pablo estaba aquí, más o menos donde está mi flecha, en Éfeso, y dice que todos los judíos gentiles en todo de Asia escucharon el evangelio, pero él se quedó ahí. En ese tiempo se fundó la iglesia, por ejemplo, de Colosas. En el libro de Colosas, la carta, Pablo dice que nunca había ido a Colosas. Entonces, durante su tiempo en Éfeso, el evangelio se extendió, gente saliendo de Éfeso, llevando esa semilla del evangelio. Entonces, desde la perspectiva de Pablo, parece que había suficiente fundamento de evangelio en esa región para que se extendiera el evangelio a los demás, ¿okay? A las demás ciudades. Entonces, su deseo es ir a otro lugar. Entonces, este pasaje nos indica, número 3, que Pablo tenía 3 planes de viaje. Que antes de leer lo que tiene ahí, a ver si notaron sus planes de viaje. ¿Qué son sus planes de viaje? Ir a España. Okay. Él menciona España. Okay. Menciona Jerusalén. Pasar por Roma. Y pasar por Roma. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a hacerlo en orden. Inciso A. Primero, Pablo va a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Okay? Quiere entregar a la iglesia en Jerusalén una ofrenda. ¿Okay? Entonces, en su tercer viaje misionero, Pablo pasó 3 años casi aquí en Éfeso, ahí en el lado oeste de Asia. Después de ese tiempo, al final de ese tiempo, empezó una persecución muy, muy fea. Él tenía que huir. Salió de Éfeso, se subió aquí hasta Troas, que está más o menos por aquí. Luego regresó a Macedonia y Acaya. Visitó las iglesias en Macedonia y Acaya. ¿Y qué hizo cuando él pasaba por esas iglesias visitando? Bueno, iba recogiendo una ofrenda. ¿Qué razón nos da por esa ofrenda? Okay. Hay hermanos en Jerusalén, había una hambre, tiempo de dificultad allí, estaban sufriendo los creyentes ahí, y él piensa, ¿qué es su razonamiento? Okay. ¿Por qué quiere traer ofrenda para hermanos pobres en Jerusalén? ¿Daniel? Lo quiere hacer como un acto de gratitud por parte de los gentiles a aquellos por los cuales nos llegó. Okay. Y Pablo dice, si ellos han recibido, los gentiles han recibido de los judíos bendiciones espirituales, tiene sentido que los gentiles dan a los judíos, creyentes judíos, bendiciones físicas. ¿Okay? Y para Pablo es algo muy importante, como vamos a ver en Romanos. La solidaridad entre los judíos y gentiles es sumamente importante. Y esa ofrenda es una ilustración de esa solidaridad. Que somos parte de la misma fe, compartimos la misma fe, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo, después de escribir esta carta, después de su tercer viaje misionero, su plan es ir a Jerusalén, entregar la ofrenda.
Segundo, inciso B, después de entregar la ofrenda, quiere llevar el mensaje del evangelio a España. ¿Okay? Entonces, quiero ir a donde Jesús no se conoce, pero en camino a España quiere pasar por Roma. ¿Okay? Entonces, en el mapa, su plan es ir aquí a Judea, entregar la ofrenda, luego quiere pasar por Roma, que está aquí al norte de Italia, y luego ir ¿a dónde? A España para predicar el evangelio. Y en el mundo romano, España y también británica, aquí arriba se representaron los fines del mundo. O sea, la parte más desconocido, pero la frontera, la última frontera del Imperio Romano. Y él quiere llevar entonces el evangelio hasta España. ¿Okay? Entonces vamos a recordar eso. 3 planes de viaje. Primero, Jerusalén. Segundo, Roma. Y luego España. Jerusalén, Roma, España. Ahora, solo un punto aparte. ¿Logró ese plan, Pablo? ¿Qué le pasó cuando fue a Roma? Fue arrestado, encarcelado. Un tiempo ahí, lo subieron a Cesarea, se quedó 2 años encarcelado en Cesarea, una serie de juicios, luego apeló a César, entonces lo llevaron a Roma. Sí llegó a Roma, pero no en la manera que él había planeado. Se cambiaron sus planes y se quedó ahí unos 2 años en Roma como prisionero. Salió de la cárcel, de la prisión, después de un tiempo en Roma. Y hay tradición también en la iglesia primitiva que indica que Pablo sí logró llegar a España. Es interesante porque cuando Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, ya está de nuevo en la cárcel en Roma, ¿okay? Por Nerón, y ahí va a morir. Y no indica en 2 de Timoteo que ha ido a Roma, pero es posible porque pasó unos años ahí que él sí fue a Roma, no sabemos. ¿Okay? Inciso 4, número 4. Hay varias razones por pensar que Pablo escribió Romanos desde la ciudad de Corinto al final de su tercer viaje misionero. ¿Okay? Sabemos que cuando Pablo escribió Romanos tiene 3 planes de viaje. Primero es Jerusalén, segundo Roma, 3 España. ¿Okay? Y eso nos va a ayudar a entender dónde estaba Pablo cuando escribió. Mira inciso A de número 4. El libro de Hechos indica que Pablo pasó 3 meses en Corinto al final de su tercer viaje misionero. Entonces, ¿qué hizo Pablo en su tercer viaje misionero? Acabo de mencionarlo. ¿Okay? Pasó primero 3 años, ¿dónde? Casi 3 años, ¿dónde? En Éfeso. ¿Okay? ¿Por qué salió de Éfeso? ¿Recuerdan? Comenté que había persecución. Entonces, él estaba, mira el mapa, por favor. Estaba aquí en Éfeso, 2 años y medio, 3 años. Tenía que salir, pasó por Macedonia y Acaya, visitando las iglesias y recogiendo su ofrenda, ¿verdad? Y Hechos indica que al final de su tercer viaje misionero, él pasó aquí en Corinto, que está aquí en Acaya, ¿okay? Más o menos donde está la flecha, está Corinto. 3 meses al final de su tercer viaje misionero. ¿Okay? Y luego, ¿qué hizo después, según Hechos? Viajó a Jerusalén. ¿Okay? Romanos indica que el siguiente plan de Pablo es que ir a Jerusalén. Entonces, ¿dónde estaba Pablo antes de su viaje a Jerusalén? Estaba en Corinto. Por eso creemos que probablemente escribió la carta de Romanos durante esos 3 meses ahí en Corinto. ¿Okay? ¿Me están siguiendo? ¿Okay? ¿Todo? ¿Okay? Bien, claro. Espero que sí. Ok. Inciso B. Además, cuando Pablo escribió su primera carta a los Corintios durante su tercer viaje, entonces él pasó 3 años aquí en Éfeso, en Asia. Durante ese tiempo, antes de subir a Macedonia y bajar a Acaya, él escribió Primera de Corintios.
Y cuando él escribió 1 de Corintios, les había dicho ahí en ese libro que su plan era visitarlos. ¿A quién? A los corintios. Y luego hacer ¿qué? Ir a Jerusalén con la ofrenda. Entonces, si seguimos los pasos de Pablo hacia atrás, él dijo a los corintios, voy a pasar por Corinto y luego voy a Jerusalén. En Romanos dice, mi siguiente paso es ir a Jerusalén. Hechos dice que pasó 3 meses en Corinto y luego fue a Jerusalén. Si juntamos todos los datos, es claro que Pablo estaba en Corinto cuando escribió su carta a los romanos. Podemos concluir, inciso C, que Pablo estaba en Corinto cuando escribió la carta. Además, número 5, en Romanos 16:1, Pablo menciona a Febe. ¿Okay? ¿Quién es Febe? Bueno, es una hermana de Cencrea. ¿Okay? ¿Dónde está Cencrea? Bueno, es una ciudad a 9 kilómetros de Corinto. ¿Okay? Entonces, Pablo está en Corinto escribiendo la carta y menciona a esa hermana Febe. Y Pablo recomienda a Febe a la iglesia en Roma. Y de hecho, muchos creen que es Febe que llevó la carta de Romanos a Roma. Pablo dice, viene mi hermana Febe, recíbela. ¿Okay? Hay que recibirla. ¿Okay? Entonces ella, muy cerca a Corinto, parece que ella tenía planes de ir a Roma, lleva quizá la carta, pero sí va y saluda a la iglesia en Roma. Número 6 es en Romanos 16:23, Pablo manda saludos de Gayo y Erasto. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, eran miembros de la iglesia en Corinto. 1 de Corintios y 2 de Timoteo menciona a esos 2 hombres. Hechos también, que eran miembros de la iglesia en Corinto. Otra evidencia que indica que Pablo estaba en Corinto cuando escribió su carta. Inciso 7 o punto 7 en página 10, la estancia de Pablo en Corinto fue en más o menos probablemente 56 o 57 después de Cristo. Entonces la fecha del libro de Romanos fue 56 o 57 después de Cristo. Eso es interesante porque es al final de su tercer viaje misionero. Pablo había estado viajando por 10 años. Su primer viaje misionero fue en más o menos 48 después de Cristo. O sea, 10 años antes. Por 10 años había pasado por las 4 regiones, Judea, o sea, Siria realmente, Asia, Macedonia y Acaya, predicando el evangelio. Y ahora su plan es llevarlo a otra parte, pero primero va a pasar por Jerusalén, entregar la ofrenda, luego pasar por Roma en camino a España. ¿Ok? ¿Comentarios o preguntas? Todo es... No, está bien. Me quedé pensando en este comentario que hace Pablo acerca de sus planes de viaje, ¿no? Cuando él habla de esta parte que mencionamos ahorita de hacer la colecta por parte de los gentiles para los cristianos judíos, ¿no? Y me quedé en esa inquietud, porque veo que ahorita vamos con la ocasión y propósito de la carta, y me quedé en la inquietud y en el pensamiento si no sería aún intencional el hecho de poder mencionar, dado un posible problema que hay de división, ¿no? Que se maneja en la carta, si no sería aún intencional el hecho de mencionar esa parte, ¿no? De, miren, o sea, unos nos han dado una cosa, ellos corresponden con otra, somos uno solo, no estamos separados, no sé por qué, tal vez podríamos pensarlo de otro modo, o sea, no tendría por qué mencionarlo, ¿no? No era algo necesario quizás, pero lo mete ahí, lo veo bajo esa intención de la problemática que decía en el material, ¿no? Puede que aquí esté la razón, ¿no? El propósito, ¿no? Muy bien. Y pues hay otras razones. Por ejemplo, si les quiere decir, voy a pasar por Roma, pero primero quiero ir a Jerusalén, sería natural mencionar su razón por ir a Jerusalén. Pero yo creo que sí, la manera en que Pablo menciona ese detalle, su propósito, claramente quiere comunicarles algo acerca de la razón por la cual está yendo a Jerusalén.
sea, el hecho de que él quiere llevar una ofrenda generosa de iglesias, aún iglesias muy pobres como de Filipos, a la iglesia en Roma, sí coincide muy bien con el propósito de Pablo en la carta. Seguramente eso es parte de su propósito. ¿Y algunas otras lugares donde se dice que se escribió populares o fechas distintas a estas que sean populares? No entiendo. Tú dices que fue desde Corintio lo que se escribió Roma, nos das la fecha, la pregunta es, ¿hay otros comentarios, otras personas diciendo distinto lugar donde se escribió fechas? No, para Romanos no, es más o menos. Por ejemplo, hay debate en Gálatas, si Gálatas fue escrito justamente después de su primer viaje misionero o durante su segundo, y hay mucha diferencia de opinión entre los conservadores, los eruditos conservadores. En Romanos se queda bastante claro, y ya que todos están de acuerdo que Pablo escribió la carta, no hay mucho espacio ahí para otras opiniones. Ok, espero que no se aburren con esta información histórica, porque sí nos va a ayudar, les prometo, nos va a ayudar a entender la carta de Romanos. Vamos a llegar a momentos en la exposición de la carta en los cuales esta información nos va a ser importante. ¿Ok? Entonces, estamos todavía haciendo lo que llamamos la reconstrucción histórica. ¿Ok? Juntando todos los datos. La mayoría de los datos son datos bíblicos. ¿Okay? Entonces, esa información que el Espíritu Santo incluyó en el Nuevo Testamento, Hechos, 1 Corintios, la misma carta de Romanos, incluyó esa información y es para que se pueda usar en nuestro estudio de la palabra de Dios. Ok, ocasión y propósito de la carta. A ver si tengo más PowerPoint aquí. Sí. Ok, ocasión y propósito de la carta. Que Romanos es una carta ocasional. Ok, ocasional. Ok, ocasional. ¿Qué quiere decir ocasional? Okay, ¿a qué se refiere eso? En una ocasión, una situación que se dio. Exacto. Okay. Fue escrito específicamente a una ocasión, una situación específica. Okay. Es decir, que fue escrita como todas las cartas del Nuevo Testamento a una situación particular, una ocasión específica. En la carta, Pablo nos da varias indicaciones de la situación en la iglesia y de su propósito por escribir. Entonces, Pablo no necesariamente nos va a decir, yo estoy escribiendo esta carta porque 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando leemos la carta, sí nos damos cuenta de lo que son sus propósitos. Y eso requiere un poquito de investigación de parte de nosotros. Tenemos que leer el libro haciendo ciertas preguntas, específicamente, ¿qué me indica esta lectura? ¿Qué me indica acerca de los propósitos de Pablo? Y varios de ustedes han escuchado la ilustración de escuchar un lado de la llamada telefónica, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho un lado de esa llamada telefónica, ¿verdad? Si mi hijo me llama, yo digo, sí, hijo, ¿qué tienes? Y me dice, mira, papi, y él me habla, y yo digo, sí, ok, sí. No, dile a tu hermana que no pega a su hermano, ok, gracias, cuelgo. Y ustedes no escucharon lo que dijo mi hijo, pero por escuchar lo que yo dije, se dan cuenta de lo que está pasando en el otro lado. ¿Okay? No son mis hijos, obviamente, pero los hijos de alguien se está peleando, ¿verdad? Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento, tenemos que hacerlo de tal manera que escuchamos y dejamos que el autor nos indique algo acerca de sus propósitos. Y es lo que estamos haciendo. Okay, entonces, varios propósitos. Primero, Pablo escribe para preparar a la iglesia para su visita. Pablo quiere preparar a la iglesia para su visita.
Como ya hemos visto, ¿verdad? Romanos 15 dice que su plan es visitar a Roma en camino a España después de su viaje a Jerusalén. Su plan es pasar por allí. ¿Por qué quiere pasar por Roma? Bueno, en capítulo 1 nos indica que su deseo es conocerlos, ser bendecido por ellos y también ser una bendición para ellos. Su deseo, dice, es predicarles el evangelio. Pero él también tenía otros propósitos. Capítulo 15, versículo 24 dice, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá. Eso es la nueva Biblia Latinoamérica de hoy. La Reina Valera lo dice así, para ser encaminado allá por vosotros. Entonces parece que Pablo tiene un deseo de parte de esa iglesia. ¿Qué quiere de ellos? Que ellos le ayuden en su viaje a España. La palabra ayuden allí, o ser encaminado, indica un apoyo, una ayuda práctica, como financiera para su viaje. Podemos ver ese uso de la palabra en 2 de Corintios 1:16, Tito 3:13 y 3 de Juan 6 y 7. Entonces, mira, ¿de dónde es Pablo? ¿Dónde está su iglesia enviadora? ¿Dónde está su iglesia enviadora? Antioquía. En Antioquía. Antioquía está aquí en el norte de Siria. ¿Okay? Aquí está Antioquía y Pablo sale a sus viajes misioneros de Antioquía. Después de su primer viaje misionero, ¿a dónde va? Regresa a Antioquía, ¿para qué? Dar su reporte. Luego sale de Antioquía a su segundo viaje misionero, pasa por Asia, Macedonia, Acaya. Luego regresa a Antioquía, ¿para qué? Dar su reporte a su iglesia enviadora. Entonces, Antioquía es su base de su misión en sus 3 viajes misioneros. Pero ahora, ¿dónde queda el lugar a donde él va? Aquí en España, o sea, el otro lado del mundo. Antioquía se queda, ¿qué? Muy, muy lejos. Entonces, parece que Pablo quiere, entonces, inciso B, Pablo quiere que Roma sea una base de operaciones para su misión en España. Quiere recibir de ellos, un apoyo, una ayuda práctica como financiera. Quizá va a pedir de ellos algunos compañeros, como hacía muchas veces. Pasaba por una ciudad, pasó, por ejemplo, en su segundo viaje misionero por Ilírico y allí conoció a Timoteo. Y Timoteo era un joven muy conocido, muy respetado ahí en la iglesia en Galacia, pero él fue con Pablo en su viaje. Entonces, Pablo va a pasar por Roma y de ahí ir a España. Entonces, parte de su propósito es preparar a la iglesia para su visita. ¿Okay? ¿Por qué era tan importante también? Porque ellos no conocían a Pablo. ¿Okay? Número 2. Entonces, regresando con... Número 2, resolver un problema en la iglesia de Roma. Ya he mencionado varias veces el problema. En 14:1 a 15:13, Pablo indica que existe un problema grave en la iglesia, una división entre gentiles y judíos. ¿Okay? La división tiene que ver con diferencias de opinión sobre algunos ritos y prácticas judías conectadas con la ley de Moisés. ¿Qué son 2 de los problemas que menciona Pablo en Romanos 14? ¿Qué podemos comer y qué días tenemos que observar? Y hay división ahí. De hecho, en capítulo 14 y 15, Pablo dice, ustedes deben recibirse unos a otros a pesar de sus diferencias de opinión. ¿Okay? Ahora, entonces parece que Pablo está escribiendo la carta para resolver esa división. Y otra vez, se levanta en cada sección. Por ejemplo, en capítulos 1 al 3, Pablo habla de la pecaminosidad de todos los hombres, tanto de los gentiles como de los judíos. ¿Okay? Todos son salvos, justificados por la fe, tanto judíos como gentiles. ¿Okay? Capítulos 9 al 11, Dios tiene un gran plan para salvar a todos los hombres.
Primeramente a los judíos, también a los gentiles. Capítulo 14 y 15, una división, problemas entre dos grupos de cristianos. ¿Quiénes son? Gentiles, judíos. Entonces, en cada parte del libro tenemos esa división. Y vamos a ver en un momento qué es lo que Pablo hace para resolver esa tensión. Entonces, inciso C, página 11, Pablo quiere arreglar ese problema. ¿Por qué? Bueno, probablemente como parte de su plan de recibir el apoyo de la iglesia en su misión a España. ¿Por qué le fue tan importante resolver ese problema? Debido a lo que sabemos. Si Pablo quiere que Roma sea su base de operaciones, si Pablo quiere que esa idea le ayude en su misión a España, ¿qué es importante? Pues la unidad de esa iglesia. Si ellos son divididos, si hay algunos que todavía no están seguros de que Pablo es correcto, realmente un apóstol, si hay, como es la situación cuando Pablo escribe Filipenses, si hay algunos en la iglesia en Roma que dicen, yo voy a trabajar y yo voy a predicar el evangelio, pero voy a hacerlo para hacer daño a Pablo, de una manera que distrae de la obra de Pablo, no para apoyarlo. ¿Okay? Y Pablo, ¿verdad? Dice en Filipenses, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado, en esto me regocijo. ¿Okay? Entonces, para él, al final de cuentas, él está contento de que esos hermanos están predicando el evangelio, pero algunos lo hacen no por amor por Pablo. Entonces, Pablo quiere resolver esa división, en parte porque era importante en su misión a España. ¿Okay? Y número 3, asegurar a los romanos que el evangelio que él predica es ortodoxo y bíblico. ¿Okay? Muchos hubieran tenido problemas con su mensaje, el mensaje de Pablo y su posición sobre la ley de Moisés. Esa sospechosidad, ¿qué es la palabra? ¿Sospechosidad? Okay. Esa sospecha se levanta en muchas de las cartas de Pablo, que había cristianos judíos que, por ejemplo, en el concilio en Jerusalén, que escucharon a Pablo y dijeron, eso no me suena bien. O sea, Jesús dijo, la salvación es de los judíos. ¿Cómo podemos quitar todas las leyes de los judíos y dar tanta prioridad a los gentiles? Y era muy difícil para muchos de los judíos. Entonces, Pablo quiere asegurarlos que lo que él está predicando no es algo que él mismo ha inventado. ¿Okay? Que ese mensaje es el verdadero mensaje del evangelio. ¿Okay? Inciso C, el libro es una defensa del mensaje y ministerio de Pablo. Vamos a ver ¿cómo no sé? Actitud, pero esa postura de que Pablo está defendiéndose en algunos pasajes, explicando lo que él quiere comunicar. ¿Okay? Entonces, hay que recordar esos 3 propósitos. Preparar la iglesia para su visita, resolver ese problema y asegurar a los romanos de que su evangelio es ortodoxo y bíblico. Ahora, antes de seguir, una pregunta. Ustedes en su lectura de Romanos, ¿qué han visto, qué han observado en Romanos que apoya uno de esos puntos? Okay. Por ejemplo, capítulo 1 lo dice claramente. Estoy escribiendo porque quiero que sepan que voy a visitarles. Entonces eso ahí está obvio. Resolver un problema en la iglesia. ¿Dónde vemos algo de eso en el libro, en la carta? O asegurar a los romanos que su evangelio es ortodoxo y bíblico. ¿Algo que viene a la mente que han observado en el libro? Bueno, si estás diciendo, tenía ese propósito, asegurar a los romanos que su evangelio es ortodoxo y bíblico. ¿Han observado algo en su lectura de Romanos que indica que eso sí es parte de su propósito? Okay. ¿Notaron, por ejemplo, las citas del Antiguo Testamento? Con cada punto que Pablo defiende o propone,
¿cómo lo apoya? ¿Con citas de qué? Del Antiguo Testamento. Por ejemplo, él enseña capítulos 1 al 3. La justificación es por la fe. ¿Qué es lo que tenemos en capítulo 4? Abraham fue justificado por la fe. Todo el capítulo habla de Abraham. ¿Por qué? Porque Pablo quiere demostrar que este evangelio que yo estoy predicando es el mismo evangelio que tenemos en el Antiguo Testamento. En 1:16 y 17, él dice que la justificación es por la fe, como está escrito en un profeta, Habacuc, que dice que el justo por la fe vivirá. Hay muchísimas citas del Antiguo Testamento en el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque Pablo quiere demostrar que no es un mensaje que él está inventando. Tiene su base, su fundamento en la palabra de Dios, en la revelación de Dios. Entonces él va a enfatizar, yo soy apóstol, llamado por Dios. Cristo me ha enviado a predicar este mensaje. ¿Por qué enfatiza eso? Está defendiendo su apostolado. Quiere que ellos sepan que él no está haciendo todo eso por su propia cuenta. Entonces, en cada paso, muchas citas del Antiguo Testamento para asegurarlos que su evangelio es ortodoxo y bíblico. Y él hace algo parecido, por ejemplo, en Gálatas. Pablo menciona en Gálatas que él pasó por Jerusalén y que los apóstoles lo saludaron y se dieron cuenta de que él estaba predicando el mismo evangelio que ellos. ¿Por qué menciona Pablo ese pequeño detalle? Porque los hermanos en Galacia estaban preguntándose, ¿es posible que Pablo es un apóstol falso? ¿O que él predica otro evangelio distinto al evangelio de Pedro o de Jesucristo? Y Pablo quiere demostrar que no, lo que yo predico es exactamente lo que los otros apóstoles han predicado, y es el mismo mensaje que tenemos en el Antiguo Testamento. Okay, voy a regresar a este punto en un momento. Resolver un problema en la iglesia en Roma. Ya hablamos de cómo en cada sección no simplemente presenta la verdad, sino que lo presenta de dos perspectivas, de una perspectiva judía, luego de una perspectiva gentil, en cada sección. ¿Por qué? Porque quiere resolver ese problema. ¿Okay? ¿Ya me explico? Ya respondí a mi propia pregunta. Me engañaste, Daniel. Okay. ¿Otra observación o comentario ahí? Okay. Por eso también que había rondando cartas falsas con el nombre de Pablo también. Hay comentarios, ¿no? Así es mi letra. Sí, es increíble cuántas veces vemos en las cartas de Pablo esa postura de tener que defenderse. Corintios, o sea, se defiende mucho en 1 y 2 de Corintios, especialmente 2 de Corintios, Gálatas, Romanos. Entonces, parece que la gente siempre estaba negando el apostolado de Pablo o negando su mensaje y a veces presentándose como amigo de Pablo o Pablo mismo. ¿Okay? ¿Algo más ahí? Okay. Hermano, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Josué. Gracias. Sí, hablando aquí con mi hermano, con Joel, y veíamos cómo, bueno, le decía, estamos enseñando también hechos en la iglesia, y yo también veía las cartas de Pablo desde la prisión, y viendo todo este contexto y el tema, yo le decía a mi hermano que vemos, o sea, como en hechos y ahora en Romanos, lo que estamos hablando del contexto, como que hay grandes ideas en la mente de Pablo, que a pesar de que la carta es ocasional y obviamente hay asuntos particulares, como que hay algunos temas grandes que están pasando por su mente. Y cuando yo enseñaba, yo decía que en la vida de Pablo, Dios ha estado obrando y le está mostrando su soberanía en cómo el evangelio sigue avanzando, sigue progresando en diferentes lugares, en algunos en los que ni siquiera Pablo ha podido predicar, y él está viendo ese avance del evangelio
que ha sido tan excepcional, o sea, tan rápido, que él está escribiendo cartas a esos lugares a donde ni siquiera él ha podido estar, no lo conocen, pero él ve que el evangelio está pasando. Y yo decía que por mucho tiempo, como en los judíos han estado acostumbrados a ser el pueblo que está recibiendo la bendición, ahora parece que están siendo minoría, o sea, está avanzando tanto y Pablo les quiere decir, miren, no están fuera. O sea, la bendición sigue siendo para ustedes, pero es que este evangelio, esta bendición está creciendo tanto y ahora es para todo el mundo, que obviamente gentiles cada vez más se están agregando, siendo parte de esto. Y luego también este tema de los gentiles, el decirles, mira, ahora tú estás siendo incluido, pero no es solo que estás siendo incluido a una nación física como la de Israel, sino es este reino celestial en el cual tú estás siendo parte y debes fomentar esta unidad. Y yo veía otro tema grande como la unión con Cristo, ¿verdad? Esta unidad en la fe entre judíos y gentiles, y empezó a darme un poco más claridad de lo que estábamos hablando. Y yo pensaba eso, esos son probablemente como lo que Pablo quiere comunicar, esos temas que en una carta pues no quiere dejar fuera, a pesar de luego ser específico o particular, ocasional. Sí, muy bien. Y, wow, cuando pienso en la situación, la verdad es que se circularon otros maestros falsos que predicaron varias variedades o diferentes, o sea, casi el mismo evangelio, pero uno poco cambiado, como en Gálatas Pablo dice, si otro predicador llega y predica otro evangelio, eso se supone que habían otros que estaban predicando hoy. Entonces, Pablo, es muy importante que él, sabiendo esa situación, tenía que ser muy, muy específico en cuanto a la necesidad. Y acabas de mencionar, de hecho, Josué, varios puntos que vamos a ver aquí en la sección de mensaje y temas principales que Pablo sí tenía en la mente cuando él les escribió. ¿Alguien más? No, ahorita hay una conexión a eso que dice Pablo, o si aún yo mismo, ¿no? O un ángel. Evangelio falso, no lo había visto desde esa perspectiva, de estas cartas falsas que también están probablemente jugando ahí. Y recuerdan en Primera de Juan, también las otras cartas de Juan, él menciona que si alguien viene a tu casa y no afirma lo que nosotros hemos enseñado, que sean, o sea, recházanlos, no los reciben en su casa. Entonces parece que habían evangelistas circulando y predicando, y algunos no tenían un muy buen entendimiento del evangelio. Recuerdan que aún Apolos, ¿verdad? Una figura importante en el Nuevo Testamento, tenía que ser enseñado para poder predicar el evangelio con más precisión o para ser más correcto. A ver, Ok, entonces, mensaje y temas principales. Mensaje y temas principales. Y aquí yo creo que todo que hemos visto nos va a ayudar a ver cómo estos mensajes principales del libro eran cada uno muy importante y muy necesario en el libro para Pablo. Okay, número 1. Número 1. Para cumplir sus propósitos. O sea, Pablo tiene sus propósitos. ¿Cuáles son? Preparar la iglesia para su visita, resolver esa división y asegurar a los romanos que el evangelio que él predica es ortodoxo, es bíblico. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere o qué tiene que comunicarles? ¿Qué tiene que ser el mensaje que él escribe para cumplir esos asuntos, esos propósitos? Para cumplir sus propósitos, Pablo les da una explicación extensa del evangelio
y del plan de Dios de traer la salvación a las naciones. Esa explicación incluye, aquí solo quiero comentar, que el libro de Romanos, más que cualquier otro libro, otra carta del Nuevo Testamento, nos da una explicación más clara y más completa del Evangelio. O sea, cuando pregunto, ¿cuál carta de Pablo me enseña más claramente sobre la iglesia? Bueno, pienso en Efesios. ¿Okay? Si me pregunto, ¿cuál carta de Pablo habla más de del orden y procesos de la iglesia local? Quizás sería Primera, Segunda de Timoteo o algo así. ¿Okay? Si me pregunto cuál carta de Pablo más claramente enseña lo que es el Evangelio, es el libro de Romanos. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Okay? No es porque Pablo despertó una mañana y dijo, creo que voy a escribir a los romanos porque les voy a visitar. ¿De qué les voy a hablar? ¿La iglesia? No, ya he hablado de eso. Del Evangelio. De hecho, necesito escribir en un lugar lo que es mi... No, es una carta ¿qué? Ocasional. Entonces, es muy, muy importante que ellos reciban una descripción muy completa y muy concisa del Evangelio. Entonces, ¿qué incluye su explicación del Evangelio? Inciso A, verdades fundamentales acerca de la condición humana. El problema de su pecaminosidad y su condenación natural delante de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Okay? ¿Quiénes son los todos? Judíos y gentiles. ¿Okay? Entonces, parte de su explicación del Evangelio es explicar la condición natural de ellos. ¿Okay? Inciso B. Una explicación cuidadosa de lo que Dios en su gracia ha hecho en Jesucristo para rescatarnos de nuestra condición y hacernos correctos delante de Él. Entonces, si nuestra condición es que somos condenados, ¿qué es lo que Dios ha hecho para rescatarnos? ¿Alguien que lea 3, 21 y 22? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Okay. No hay diferencia. Judíos y gentiles todos se pueden salvar, recibir la misma justicia de Dios. Inciso C, un argumento por la insuficiencia de la ley. Okay. De la ley y la necesidad de la fe para participar en la obra salvadora de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe. Entonces, Pablo va a hablar varias veces en el libro acerca de la ley. Capítulo 6. Debemos seguir en el pecado porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No debemos seguir el pecado. En el pecado, ¿ok? Capítulo 10, versículo 4, Jesús es el fin de la ley. Y a través del libro menciona varias veces la ley. En los primeros capítulos hablando de que uno no puede ser justificado por medio de la ley. ¿Por qué? Es parte de su explicación del Evangelio que es por la fe. ¿Okay? La justificación que es por la fe. Y también, inciso D, una descripción de los beneficios de nuestra salvación, los beneficios de la salvación y de la esperanza segura que tenemos de la redención escatológica. Okay. Por ejemplo, 5, 1 y 2. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, que Pablo describe en capítulos 1 al 4. Entonces, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué está mencionando allí? Varios beneficios que vienen de nuestra justificación por la fe. Entonces, una gran parte del libro de Romanos es explicar muy cuidadosamente lo que es el Evangelio. ¿Okay? Además, número 2.
Una gran parte del mensaje de Romanos es demostrar la solidaridad de la raza humana, tanto en su condición pecaminosa, o sea, tenemos una solidaridad entre judíos y gentiles. ¿En qué sentido? Bueno, en nuestra condición natural, ¿qué? Condenados, pecadores, ¿ok? Entonces, solidaridad en nuestra condición pecaminosa, como en su necesidad de la salvación de Jesucristo que viene por la fe. Vamos a ver ese argumento muy claramente. Si todos somos pecadores y condenados, ¿qué necesitamos? La misma salvación. ¿Cómo recibimos esa salvación? Por el mismo medio que es por la fe. ¿Por qué? Porque todos están en la misma condición. 3 capítulos va a demostrar eso de una manera muy cuidadosa y muy exacta. ¿Okay? Esa solidaridad en condición natural como pecadores, en su salvación. Una gran parte del argumento de su libro es demostrar cómo todos son iguales delante de Dios y que el plan de Dios incluye tanto a los gentiles como a los judíos. Y eso sigue hasta el fin del libro. ¿Okay? Entonces, ¿qué es cuando hablamos del mensaje y temas principales? Una parte es explicación del evangelio. Otra parte es la solidaridad de la raza humana. Y otra vez, en cada sección, Pablo va a regresar a eso. ¿Okay? Inciso 3, número 3. También Pablo explica de una manera muy meticulosa cómo su mensaje del evangelio se basa en la revelación del Antiguo Testamento. ¿Okay? Ya he mencionado eso. Con citas y argumentos del Antiguo Testamento, Pablo demuestra no solamente que su evangelio está de acuerdo con el Antiguo Testamento, sino que fue revelado por los santos profetas. Entonces, cuando Pablo menciona el evangelio, él dice, ahora, aparte de la ley, se revela la justicia de Dios, pero ¿qué sigue? Testificado por la ley, por los profetas. ¿Okay? Entonces, quiere confirmar, sí es una nueva revelación en el sentido que antes fue un misterio, pero sí estaba ahí y esos mismos profetas y la ley misma testifica a esa justicia. Y tenemos 17 veces en el libro esa frase, ¿cómo está escrito? ¿Okay? ¿Cómo está escrito? Pero mucho más allá de los 17 veces, Pablo apoya su mensaje en el Antiguo Testamento. A veces aún en la historia del Antiguo Testamento. En capítulo 4, Pablo va a usar la cronología de la vida de Abraham para demostrar que Abraham fue salvo por la fe, no por la circuncisión y por la ley. ¿Okay? O sea, el Antiguo Testamento es una parte importante de su argumento. ¿Okay? Y ya debido a lo que hemos visto, eso tiene mucho sentido. O sea, entiendo por qué. Porque estaba hablando de 2 grupos de personas y uno de los 2 grupos estaba poco desacuerdo con Pablo. No creían exactamente lo que Pablo quería decir. Número 4. Como aplicación de su mensaje teológico, Pablo explica cómo la unidad del plan de Dios para gentiles y judíos debe resultar en algo muy práctico. ¿Qué? Respeto mutuo, la unidad y amor en la iglesia. ¿Okay? Mira, si todos somos pecadores en la misma condición, si todos necesitamos el mismo evangelio, el mismo Salvador que se recibe por la misma fe, no debemos jactarnos y no debemos rechazar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Capítulos 9 al 11, Pablo va a demostrar que ese gran plan de Dios, toma unos pasos atrás para dejarnos ver todo el plan de Dios, una gran panorama del plan de Dios, y explica cómo el plan de Dios siempre ha sido, desde los primeros capítulos de Génesis, el plan de Dios siempre ha sido salvar a todos, tanto judíos como gentiles. ¿Okay? Y eso debe resultar en humildad. Y habla en capítulo 12, capítulo 13 del amor. Se dice que toda la ley se resume ¿en qué? En el amor. ¿Okay? ¿Por qué enfatiza tanto el amor? O sea, si existe esa solidaridad,
las clases que existen en nuestra cultura no deben existir en la iglesia. Se desaparecen. Si todos somos iguales, esclavos, libres, mujeres, hombres, gentiles, judíos, o sea, todos, misma posición, misma condición delante de Dios, no deben existir esas divisiones que existen en la iglesia en Roma. ¿Okay? Es un buen ejemplo, hermanos, de un principio muy importante en el Nuevo Testamento y en los escritos de Pablo. Es que la vida práctica de la iglesia está basada en un fundamento que es ¿qué? La teología. La doctrina sana es sumamente importante para tener iglesias saludables. ¿Okay? No podemos entrar en la iglesia y decir, debemos ser unidos. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que debemos ser unidos. No, hay razones teológicas por nuestra unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, para resumir, resumen de los temas principales. Una explicación del Evangelio, una explicación meticulosa, muy completa, extensa del Evangelio. La solidaridad de los judíos y los gentiles en el plan de Dios. La base antiguo testamentaria del mensaje que Pablo predica. Y número 4, la unidad del plan de Dios para todas naciones. Un plan. ¿Okay? No hay un plan para los judíos y otro plan para los gentiles. Es un solo plan. Okay, entonces, podemos concluir que el tema del libro de Romanos es el Evangelio. ¿Okay? Y eso es un punto que hace Mu en su comentario y me gusta mucho cómo él desarrolla el punto. A veces se dice, el tema de Romanos es la justificación por la fe. Bueno, la justificación por la fe, por cierto, es un tema importante, especialmente donde en Romanos 1 al 4, especialmente. ¿Okay? Pero lo que necesitamos es un tema que es más amplia, que sí incluye la justificación por la fe, pero también es suficientemente amplia para cubrir todo que Pablo quiere predicar y enseñar en este libro. Entonces, el tema del Evangelio se menciona varias veces en la introducción del libro, en la conclusión del libro, también en la introducción del mensaje, que es 1:16 y 17, y en su descripción de su tarea como apóstol. Entonces, 1 y 2. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Anunciar el Evangelio de Dios. ¿Cómo termina su libro? El Dios eterno ocultó su misterio. ¿Qué es ese misterio? Bueno, vamos a ver Romanos, es el Evangelio. ¿Okay? ¿Y cómo termina? Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi Evangelio. Entonces, empieza su libro, termina su libro mencionando el Evangelio. Cuando él introduce su tema en 1:16 y 17, dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia de Dios que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y 15:16, parecer, Pablo habla de su llamado, su ministerio, dice que fue llamado para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio. Desde el principio hasta fin, el Evangelio está presente en cada sección. ¿Okay? Cada sección del libro se puede entender a la luz de ese tema. Entonces, el tema del Evangelio es suficientemente amplio para incluir todo que Pablo dice en el libro. Entonces, otras propuestas como la justificación por la fe no son suficientemente amplias. Yo diría que probablemente el tema de Gálatas es la justificación por la fe. Todo el libro abarca ese tema, pero de Romanos probablemente se puede decir es el Evangelio. Ok, vamos a concluir con un bosquejo. Okay, un bosquejo del libro, la visión general y flujo lógico del libro de Romanos. Este bosquejo, como mencioné, viene de Mu, especialmente como él lo pone. Vamos a ver, o puedes ver ahí el paralelismo.
Entonces, comienza el libro con una introducción y como pueden ver es una introducción bastante larga. ¿Por qué sería tan larga su introducción? Okay, está presentándose a gente que no lo ha conocido. Okay? Entonces, es muy larga su introducción. Okay? Luego, en 1.18 entra en la primera sección, que es, pues, se puede llamar el corazón del Evangelio, que es la justificación por la fe. Por 4 capítulos, Pablo va a describir esa salvación que es por la fe. Okay. Comenzando con la condición humana, o sea, todos son pecadores, y siguiendo con una descripción de lo que Dios ha hecho en Jesucristo para tratar con el problema de nuestra pecaminosidad. Okay. Número 3, la segunda sección principal del libro, que es capítulos 5 al 8, la garantía del Evangelio, la esperanza de la salvación futura, la garantía del Evangelio, que es la esperanza de la salvación futura. Número 4, tercera sección principal, la defensa del Evangelio, el problema de Israel. ¿Okay? Allí Pablo explica por qué es que en este momento los israelitas no están disfrutando las bendiciones de su salvación. Al final del capítulo 8, Pablo dice que estamos seguros en Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Si Él nos ha llamado, si nos ha predestinado, seremos salvos. Luego, capítulo 9, levanta una pregunta. ¿Pero qué de los judíos? Ellos fueron llamados, ellos fueron predestinados, pero no están siendo salvos. Y por 3 capítulos explica qué es el plan de Dios de traer salvación a los judíos y a los gentiles para que todo el mundo pueda recibir ese mensaje. Una defensa del Evangelio. Número 5, la última sección principal, el poder transformador del Evangelio. La conducta cristiana. ¿Qué son los resultados prácticos de ese Evangelio? ¿Cómo empieza en capítulo 12, versículo 1? ¿Recuerdan? Okay. Les ruego por las misericordias de Dios, o sea, debido a todo que hemos visto, ¿qué debemos hacer? Presentar nuestras vidas como sacrificio vivo, nuestros cuerpos. Entonces, ¿cómo impacta esta verdad nuestra vida práctica? Lo que vamos a ver es que el énfasis en esta sección es la unidad y amor y respeto mutuo entre los creyentes debido a lo que hemos recibido en Jesucristo. Luego tiene una conclusión también bastante grande. Capítulo 15, versículo 14, hasta el fin del capítulo 16. Y ahí es donde Pablo explica sus planes de viaje, su plan de ir a Jerusalén, luego Roma, luego España. Y termina con una lista de saludos. ¿Por qué tantos saludos? Bueno, Pablo expresa su amor por todos, judíos, gentiles, son amigos, son conocidos, son gente por los cuales él ha orado por muchos años. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer, primero Dios, en las próximas semanas es ir párrafo por párrafo, ¿okay? Sección por sección, exponiendo el libro, haciendo la pregunta, ¿qué es lo que Pablo quiere decir en esta sección? ¿Cómo se conecta con lo que acaba de decir y con lo que ha dicho anteriormente? ¿Cómo nos prepara para lo que viene? Para seguir lo que hemos llamado el flujo lógico, el argumento del libro. Y de ahí cada sección, cada pasaje, cada versículo va a tener su significado en el contexto del desarrollo de ese mensaje, explicando, desarrollando los mensajes, los puntos teológicos más importantes. ¿Con qué fin? Bueno, tiene sus propósitos, ¿verdad? Preparar la iglesia para su visita, resolver el problema ahí en la iglesia de división y asegurar a los romanos que su evangelio es bíblico, es ortodoxo. ¿Ok? ¿Algún comentario o pregunta?
Una inquietud por algo que había escuchado en alguna ocasión en el resumen, cuando habla, se saca la conclusión del tema de Romanos, que es el Evangelio. Hay algunas afirmaciones, como cuando dice capítulo 1, versículo 1 y 2, dice aportado para anunciar el Evangelio de Dios, pero luego en el capítulo 16, versículo 26, dice, al que pueden fortalecer ustedes conforme a mi Evangelio. Escuché en alguna ocasión que había una distinción entre el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio de Pablo. Entonces, no sé si estos versículos pueden en verdad usarse para hablar de algo al respecto. ¿Es real eso o es simplemente una cuestión de no importante? Okay. Entonces, en 1, 1 y 2, ¿de quién es el Evangelio? El Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, fui llamado, he sido apartado para predicar el Evangelio. Cuando él dice mi Evangelio en capítulo 16, ¿por qué dice eso? ¿Hay una distinción ahí? ¿O hay una razón por decir mi Evangelio? Pues como parte de lo que vimos de los propósitos de la carta, es como presentarles su Evangelio, ¿no? El Evangelio de Pablo, es decir, todo que es el Evangelio de Dios es mi Evangelio, sí, no diciendo son el mismo. Sí, entonces he sido apartado para predicar este Evangelio, en este sentido es mío. Entonces, ¿quiénes dicen eso? ¿Quiénes dicen que tenemos dos evangelios? Uno de Cristo, a veces se dice, tenemos el Evangelio que Pedro y los otros apóstoles predicaron y el Evangelio de Pablo. Eso fluye, eso surge de una perspectiva sobre el Nuevo Testamento que busca raíces naturales del Nuevo Testamento. Entonces, a veces hacen los eruditos y comentaristas liberales hacen preguntas. ¿Quién comenzó la iglesia? ¿Fue Jesús o fue Pablo? Y los que buscan unos raíces naturales tratan de argumentar que hay una separación entre lo que Jesús y sus discípulos predicaron y lo que Pablo predicó. Y ciertamente usarían cosas como esa, mi evangelio, para apoyar eso. ¿Okay? Pero Pablo en Gálatas 1 claramente niega eso. Hay un solo evangelio. Y entonces usan cosas como, mira, en Santiago dice que la fe sin las obras está muerta, pero Pablo dice que somos salvos solo por la fe. Entonces tratan de poner una división ahí para decir, mira, eso no fue escrito por Dios, eso no es inspirado, fueron los hombres, tenemos diferentes fuentes de verdad, diferentes fuentes de enseñanza. Por supuesto hay contradicciones ahí porque los hombres escribieron esos libros. ¿Sí? De ahí surge esa sugerencia del liberalismo. Pero no, el Nuevo Testamento no deja ninguna posibilidad de eso. Pero creo que el Gálatas, como menciona, es preciso y hecha por tierra, ¿no? Ya. Y de hecho, él ahí dice, ¿de dónde viene su evangelio? O sea, proviene de Dios, o sea, fue testificado por los profetas, o sea, eso viene del Antiguo Testamento. El evangelio, mi evangelio, ¿de dónde viene? De Dios, de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Fui llamado, apartado por este evangelio, por Jesucristo mismo. ¿Ok? Joel, Josué, ¿algún otro comentario? Ahí lo dejamos. Hermano. Ajá. Bueno, solo quería comentar a lo que hemos visto en la clase de hoy. Es de mucho valor pensar cómo el Evangelio es la respuesta no solamente para un punto en la vida como es la salvación o la conversión, pero para todo tiempo, como decía ahora, para la iglesia incluso. Pensaba cuando el problema en la iglesia en Roma y las diferencias entre judíos y gentiles, para quizás dimensionarlo mejor, es como Pablo se expresa con Cornelio. Dice que ellos sabrían cuán abominable es para un judío juntarse
con un gentil. Pablo quizás también entiende estas diferencias y complicaciones étnicas y sociales para los judíos mayormente, y encuentra en el Evangelio la respuesta para estos problemas y que la iglesia pueda dar un testimonio completo y eficaz de la obra de Dios. Muy bien. Y es un buen punto para terminar. El Evangelio, como dice Joel, es suficiente, hermanos. No necesitamos otras cosas, no tenemos que ir con psicología o otras cosas. O sea, la Biblia nos da todo lo que necesitamos para la vida, para la piedad en Jesús, en su obra redentora en la cruz. Tenemos todo lo que se necesita. Y vamos a ver qué tan práctica es el Evangelio. Y hermanos, mi deseo, y ustedes que han tenido clases conmigo antes saben eso, mi deseo no es que esto no sea un ejercicio académico, ¿okay? O sea, si esta información no llegue a mi corazón, es una pérdida de tiempo. Si no cambia mi vida, si no transforma mi vida, si no produce afecto, amor por Dios, amor por Jesucristo y una vida transformada, no me sirve esa información. No quiero salir de aquí con una cabeza grande llena de información sin tener amor por Dios. Y en capítulo 11, Pablo llega a su conclusión, 11 capítulos de describir el Evangelio, y él concluye así: todo es de Él, por Él y para Él. O sea, Dios planeó todo. Todo lo que tenemos en Cristo, todos los beneficios son de Él, por medio de Él y para Él, que implica que a Él sea la gloria por los siglos. Entonces, todo eso es para la gloria de Dios, glorificar a Dios en nuestros corazones, exaltar a Él en nuestro ministerio, hermanos, que nosotros seamos hombres que proclamen el Evangelio de la gloria de Dios en Jesús. ¿Sí? Espero que esta clase nos ayude a llegar a un entendimiento más preciso, más correcto del Evangelio para poder aplicarlo a nuestra vida personal, la vida de nuestros hijos y nuestras esposas y nuestros amigos y nuestro rebaño, a donde tenemos nuestro ministerio. ¿Ok? Gracias, hermanos. Estamos despedidos.